Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para el análisis y el debate de Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Saludamos a quienes nos ven en nuestra ciudad, en Cundinamarca y en el resto del país también. Un abrazo a quienes lo hacen desde el exterior. El gobierno de Iván Duque le sigue apostando a la economía naranja como una forma de generar empleo, de generar desarrollo. Es una apuesta enorme, una herramienta de desarrollo social, económico, cultural. Eso es lo que defiende el presidente Iván Duque. Sin embargo, algunos dicen que esa apuesta quedaría coja si definitivamente no se avanza en algo que es fundamental: regular temas tan fundamentales como las plataformas digitales de transporte y la contratación de los trabajadores del mundo digital. ¿Qué tanto se ha venido avanzando en estos asuntos? Mucho. Y esta noche en Opina Bogotá lo sabremos. Y lo haremos con nuestros invitados. Saludamos a esta hora a Adriana Molano Rojas. Ella es consultora en comunicación, cultura e innovación para la transformación digital y el desarrollo sostenible. Además de speaker, docente y columnista, toda una experta en estos temas digitales. Adriana, bienvenida a Opina Bogotá. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y va a ser un gusto estar conversando sobre el futuro digital del país, porque de eso se trata este diálogo. Bueno, y el inspirador de estas iniciativas, de estos proyectos que ya entraron al Congreso de la República, aquí lo habíamos comentado en reiteradas ocasiones, es el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, que ha hecho la tarea. Representante, muy buenas noches, absolutamente completita. Usted lleva más de un año, yo incluso diría que mucho más, toda su vida recientemente trabajando en este asunto, porque definitivamente hay que avanzar en esta regulación. Muy buenas noches, representante. Erika, muy buenas noches. Adriana, a todos los televidentes, un placer estar nuevamente aquí. Y bueno, esto es una deuda que tenemos con los colombianos y que tenemos, hablo del Estado colombiano, porque esto no ha sido una deuda del único gobierno actual, sino del anterior. Y bueno, hemos trabajado mucho, llevamos un año concertando con diferentes sectores para poder presentar un proyecto de ley que se adapte a ambos lados, pero sobre todo con una visión hacia el ciudadano. Es el ciudadano el que tiene que escoger en qué se quiere mover y estamos pensando precisamente en eso, en una visión hacia el ciudadano. Bueno, ¿cuántas personas, Adriana, Mauricio, están en este momento trabajando en Colombia alrededor de toda esta dinámica de las plataformas digitales? ¿Se sabe un dato que pueda resultar fiable? Adriana, ¿qué nos dice? Bueno, pues formalmente no tenemos las cifras, sin embargo, la explosión de, por supuesto, todas las plataformas en términos de movilidad, más tantas otras que además los dos proyectos de ley tocan a unos y a otros, es exponencial. Realmente hemos encontrado, además no solo colombianos, sino también muchos extranjeros que encuentran en estas plataformas y en estas nuevas oportunidades que se abren, nuevas formas de generar una serie de ingresos, pero también con unos costos que pueden ser muy elevados y unos riesgos que pueden ser muy altos. Y creo que justamente ahí es donde está el debate, porque finalmente sí tenemos que proyectarnos laboralmente, socialmente, económicamente, como un país que esté en línea con la vanguardia global y con las lógicas de la economía digital que nos tocan cada vez más a la puerta. Así que ahí es donde necesitamos tomar decisiones amplias. Ahí hay un dato importante solo por Bogotá. En Bogotá estamos hablando que aproximadamente pueden existir unos 80.000 a 90.000 conductores de Uber. Eso quiere decir, solo por hablar de estas, faltan las demás plataformas que han llegado. Bit, Cabify, todas las tantas que hay. Y otro tanto igual del transporte amarillo. Estamos hablando que podrían ser aproximadamente solo 100.000 conductores en Bogotá. Son cifras que, como dice Adriana, todavía no están súmele en a los concreto. rapitenderos también, Mauricio. Súmale además el resto de trabajadores digitales. Miles de personas que dependen de su Cientos ingreso de miles. de esta actividad. Pues bueno, vamos a profundizar entonces justamente de lo que estamos hablando. Hay dos proyectos de ley porque llegó la hora definitivamente, representante Mauricio Toro, de regular las plataformas digitales de transporte. Esto siempre ha sido una polémica porque se ha hablado también, Adriana, habrá escuchado esta discusión, ¿a quién le corresponde? Si al Ministerio de Transporte, al ser un servicio de transporte, o si al Ministerio de las TIC, precisamente por ser una plataforma digital. En vista de que definitivamente no se ha podido avanzar en este tema, tocó legislar. Representante Mauricio Toro, háblenos de ese proyecto inicialmente para todo el tema del servicio de transporte a través de plataformas digitales. Hace 6 años que abrieron y llegaron las plataformas a Colombia. En este momento ya operando aproximadamente 7. Y van a seguir llegando porque en el mundo hay más de 54, si Adriana no me corrige. Entonces, el tema es, esto es una realidad que llegó para quedarse y hoy tenemos que crear las normas de juego para que puedan operar sin problema en Colombia, equilibrando la cancha.
que sí hay unas discusiones muy importantes frente al desequilibrio actual que se presenta frente a los taxis amarillos, donde ellos tienen unas cargas que aquellas plataformas de transporte no tendrían. Las plataformas hoy tienen que asumir, o de alguna manera hay que quitarles de un lado y poner algunas responsabilidades de tal forma que podamos equilibrar esa cancha y poderle decir a los ciudadanos: usted va a escoger en qué se quiere movilizar, si quiere usted en Uber, si quiere en Bit, si quiere en taxi amarillo, en patineta, en SITP, pero que sea el ciudadano el que escoja. Y hay una cosa muy importante, y es: todas están generando oportunidades de ingreso para miles de familias. Tanto las plataformas o esos conductores asociados a esas plataformas, conductores que están generando algo para llevar a su familia, como los taxis. Entonces aquí no queremos satanizar a nadie y permitirles a todos jugar con un marco normativo claro, que es lo que estamos esperando y que el mundo ha logrado en algunos casos sacar adelante, y en Colombia llevamos muchísimo tiempo esperando que esa regulación se dé. Los gobiernos no se han atrevido. ¿Por qué? El Ministerio de Transporte, cada que habla del tema, recibe unas amenazas de paro de unos transportadores, en especial de los taxis amarillos, y el Ministerio TIC, que usualmente apoya y presiona este tipo de regulación, pues entonces queda en una encrucijada, y eso ha venido pasando hace 6 años. Entonces, ante esa imposibilidad o ante de alguna manera el susto que tiene el Ministerio de regular, pues nos toca a nosotros desde el Congreso de la República crear esa regulación para que todos puedan operar. ¿Qué es lo más importante de ese proyecto, representante? Hay 3 puntos fundamentales dentro del proyecto. Lo primero, un tema que es muy polémico, y es el tema de los cupos, que hemos venido hablando, que mientras un taxi amarillo tiene que tener un cupo, pues las plataformas no tendrían que asumir esa responsabilidad. Que son carísimos esos cupos. Digamos que hace unos años estábamos hablando de más o menos 120 millones de pesos por cupo en Bogotá, por hablar, en ciudades como Medellín 60, Bucaramanga por alrededor de lo mismo. Hoy esos cupos se han venido desvalorizando. ¿Por qué? Por la operación de las plataformas. Entonces, el 1% hoy, según el proyecto de ley, de las ventas de las plataformas deben estar destinadas a un fondo de compensación de cupos, de tal manera que podamos eliminar esa reglamentación que es obsoleta, que ya está mandada a recoger, que es una reglamentación de los 80s, cuando alguien dijo en Bogotá, para dar un ejemplo, solo pueden existir 50.000 taxis. Hoy es la oferta y la demanda la que debe determinar cuántos taxis deben funcionar en una ciudad, y eliminando esa restricción, pues hoy esos cupos volverían a costar lo que oficialmente cuestan en la Secretaría de Movilidad, que es casi un salario mínimo. Entonces el punto es cómo nosotros le recuperamos esa inversión, porque hay una realidad. Muchas familias tienen su patrimonio invertido en 1 o 2 taxis, es todo su patrimonio familiar. Entonces necesitamos comprar esos cupos. El 1% de ese fondo de compensación de cupos iría precisamente pagado por las plataformas. Las plataformas lo pagan, lo administraría en este momento, según la reglamentación, el Ministerio de Transporte, para poder decir cuánto se va a comprar de esos cupos. Y el excedente, porque después de comprados los cupos, se debe de dirigir a la malla vial, es decir, ellos están circulando en Bogotá, y eso debería irse para un fondo que permita el arreglo, la reparación y el mantenimiento de la malla vial. Ese es uno de los puntos. Eso en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, es decir, reparación de malla vial en las distintas ciudades del país. Con el excedente. Adriana, ¿qué pasa, por ejemplo, en muchos otros países como México, que ha venido avanzando en estos temas de plataformas digitales de transporte? Bueno, el panorama internacional es muy interesante y hay tanto a favor como en contra. Ha habido esfuerzos políticos, normativos, legislativos, de todos los frentes, pero el panorama es muy disímil dependiendo del país. Tenemos algunos casos exitosos en donde se ha logrado equilibrar y entender que es que no estamos legislando para una solución X o Y o para un tipo de conductores X o Y. Estamos legislando en función de la lógica de los usuarios. Y creo que acá va una anotación muy importante, y es que si pensamos desde la economía digital, tenemos que pensar que los usuarios ahora sí tenemos la razón. Resulta que este cuento que antes se decía en la administración de los negocios que se debía orientar para el cliente, pues resulta que en el marco de lo digital así es. Finalmente, lo que estaba diciendo el representante sobre que se están abriendo las opciones para que cada quien pueda elegir, esto es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder a nivel internacional? Dependiendo, por supuesto, de cómo se estructura la normativa y las propuestas, y también del lobby político, porque ese es un tema muy complejo que tenemos que mencionar, y sabemos que existe y que se pueden ejercer ciertas presiones, se dilata, se aprueba, se desaprueba, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ha venido pasando? México, Estados Unidos, Brasil, son casos de referencia en lo que está sucediendo. España, por ejemplo, es un caso en donde no ha funcionado muy bien y ha habido todo el tema, el movimiento sindical asociado a los taxistas en contra de, y ha tenido un poco frenada esta evolución. Sin embargo, lo que nos está demostrando el ejemplo internacional es que sí es necesario un marco normativo, sí es necesario equiparar las condiciones y generar beneficios amparados por la ley para todos quienes estén actuando en el marco de economía digital. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, más allá de las particularidades de X o Y propuesta, sí necesitamos un marco normativo que no que censure, no que cancele, no que saque de circulación, porque esto ya es un despropósito, uno, sencillamente porque no hay tantos taxis para atender la capacidad, ni ningún otro sistema de transporte está en capacidad de atender la necesidad de los bogotanos o de las principales ciudades. En consecuencia, tenemos que adaptarnos y nuestra legislación y nuestros legisladores deben estar en línea con estos nuevos escenarios. Hay una cosa importante a aclarar, que además del tema del fondo de compensación de cupos que nosotros planteamos en el proyecto y que es un llamado también al sector transportador porque esos cupos se están desvalorizando, nos llega la hora de regular rápido para que sea el ministerio el que pueda reglamentar de tal manera que se pueda hacer una compra de esos cupos ahora que todavía no han perdido el valor total. Y fijando también de acuerdo con la capacidad de cada ciudad, cuánto es la demanda que existe para poder garantizar la oferta. De acuerdo, y ahí hay un tema importante dentro de esto, y es que en el proyecto, y me adelanto a un punto que iba a mencionar hace unos segundos, y es el tema de que las ciudades de 1 millón de habitantes para abajo podrá el alcalde definir hasta qué momento permite o no la operación de las plataformas. Sin embargo, hay un punto básico y fundamental, es el tema de las pólizas. Los taxis dicen, no, venga, yo tengo que pagar, además del SOAT, una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y los plataformas no tienen que pagarlo, es decir, ellos están exentos de eso. En este momento le ponemos la responsabilidad a las plataformas para que puedan garantizar la cobertura, además de esa póliza, además del SOAT, una póliza que cubra también al conductor de cualquier atraco, porque hay un tema de seguridad y sobre todo de cualquier accidente o incapacidad permanente. Es decir, miren que vamos equilibrando la cancha, le quitamos de un lado cargas y le ponemos a otras responsabilidades de tal manera que todos puedan participar en un mercado que además ha demostrado que todavía puede crecer muchísimo. Entonces, ese es un tema básico y fundamental, el tema de aseguramiento, el tema puntual de los cupos, y hay un tema de el pase. Que es que muchos dicen, oiga, yo soy transportador de taxi amarillo, yo tengo que pagar un pase especial, que es de una categoría superior. Pues hoy le estamos diciendo a las plataformas, ustedes también tendrán que exigirle a sus usuarios conductores ese mismo pase, así conduzca 1 hora a la semana o 24, porque es un servicio que está prestando de transporte de alguna manera ese señor que está hoy como usuario de la plataforma. Entonces, esos son 2 temas básicos y así vamos equilibrando esa cancha. Y un último. A ver. Que hay un tema, Adriana, que de pronto a las plataformas no le vaya a gustar, y es el tema tributario. Uy. Las plataformas hoy, con este proyecto de ley, tendrían que crearse en Colombia. Primero porque les estamos hoy ya regulando, es decir, hoy estamos regulando el servicio privado de transporte intermediado por plataforma. Eso quiere decir que ya hay un marco normativo donde se pueden consolidar en Colombia. Ellos están pagando IVA, pero ese IVA lo paga el usuario, solamente que ellos lo recaudan y se lo giran a la nación, y el resto del dinero se va a un país, sea en San Francisco o sea en Holanda, donde tengan su casa matriz, y posteriormente dispersan el pago del conductor. Hoy les estamos diciendo, sabíamos que no podían tener su empresa en Colombia por una falta de reglamentación. Hoy la pueden tener aquí. Necesitamos que esas ventas, que son millonarias, dejen renta, como le toca a los demás sectores del comercio. Así que miren que logramos ese equilibrio. Las mismas normas como el resto del comercio, porque Tal ellos cual. van a advertir, Adriana, corríjame si no es así, o representante Mauricio Toro, ellos muchas veces dicen, no, yo no tengo que pagar nada porque mi sede no está en Colombia, o yo no soy una empresa de transporte establecida. He escuchado a representantes de Uber señalando o utilizando ese tipo de argumentos para decir que no se les puede equiparar a una empresa de transporte. Ahí puede haber un cuello de botella, Adriana. Absolutamente. Creo que acá el escenario que necesitamos entender, por un lado, es que hay una buena voluntad y una intención por parte de las plataformas en términos generales. Yo he tenido conversaciones también con los líderes de varias de ellas, y en general la voluntad política, si se puede llamar así, es por apostar a que sí se dé este marco regulatorio que sea transversal para todos.
Sin embargo, en casos particulares como el tema de los pagos y lo tributario, necesitamos entender que acá el problema ya no es solo el tema de las plataformas de transporte. El problema está, digamos que el desafío más que el problema está en que si legislamos y normamos y le ponemos esta carga tributaria a un tipo de plataformas, se hará extensiva por lógica, por toda la lógica misma de cómo se formula la legislación, se hará extensiva a otros sectores y a otras dinámicas. Entonces ya no estamos solamente enfrentándonos a cómo vamos a regular y cómo se pone la carga tributaria para plataformas de transporte, que ya es lo suficientemente complejo, sino que empezamos a pensar qué pasa con los e-commerce, qué pasa con sistemas de telemedicina, qué pasa con sistemas de educación en línea, y empieza a volvernos a caer nuevamente el peso de esa verdadera globalización, porque hoy además las soluciones, los servicios, los mercados están en la esquina y en la China, literalmente. Entonces empezamos a pensar que el problema ya no es solo cómo tomamos la decisión en este caso particular, sino qué implicaciones va a tener a futuro, en el mediano plazo, frente a lo que queremos construir como país. Ahora, no estoy diciendo que no se deba regular y que no deban tener una carga tributaria. También lo que tenemos que pensar es que se habla de armonización de las legislaciones globales en términos frente a cómo se van a aplicar las plataformas. Pensar que se les aplique exactamente el mismo modelo impositivo tributario de organizaciones y de normas que vienen de hace 100 años no aplica en un contexto digital. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos frente a cómo se va a desarrollar esas propuestas. Que ahí eso es un debate profundo frente al tema tributario, porque hay acuerdos de doble tributación con algunos países donde la empresa tiene una sede en otro lugar y viene y puede hacerlo de esa manera. Pero ahí hay un punto básico y fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es, para mí, si ellos están generando unos ingresos aquí, están utilizando la malla vial por medio de sus usuarios asociados, pues sería mínimo responsable que pudieran aportar sobre la renta aquí en Colombia. Pero digamos que ese es uno de los temas menos complejos dentro de la discusión. La discusión más importante es cómo nosotros logramos poner de acuerdo a todos los sectores para que puedan operar, siendo ellas compañías de tecnología. Porque ahí hay una línea muy delgada entre que si son empresas de transporte, claro. No, esto es un servicio de intermediación, por eso estamos hablando, ellos intermedian y cogen la oferta y la demanda de un usuario frente a otro usuario que es el que presta el servicio de transporte, que en este caso sería el usuario conductor, y conectan por medio de tecnología. Por lo tanto, aquí lo que hablamos es, por eso el título es tan importante, que es servicio privado de transporte intermediado por plataformas. ¿Por qué? Porque ellos son el intermediario de un servicio que conecta dos dificultades, digámoslo, de movilidad. Pero entonces sería una figura distinta, representante Mauricio Toro, no necesariamente sería como catalogarlos como una empresa de transporte, pero tampoco como una empresa totalmente tecnológica, porque tendrían que asumir sus deberes, ya que al fin y al cabo tienen sus derechos acá al prestar esos servicios. Ellos serían son empresas de tecnología, son empresas que prestan un servicio de plataforma. De hecho, en el proyecto de ley nosotros estamos exigiendo 4 puntos. Lo primero, que esa plataforma se registre en un registro único para saber cuántas plataformas hay en Colombia, y todas las plataformas que quieran ingresar al mercado tendrán que registrarse. 2, se tiene que registrar el poseedor de la plataforma, que ahí sí es la empresa que administra la plataforma. 3, los conductores asociados o usuarios de la plataforma. Y 4, el vehículo, por temas de seguridad. Esos son los 4 elementos que se pedirían en un registro para que nosotros podamos saber exactamente quién al final está prestando el servicio directo y precisamente cuáles son aquellas plataformas que operan y quién las administra. Pero es una empresa de tecnología que hace un proceso de intermediación, que eso es muy importante tenerlo en cuenta para el debate. Es como un tema de tener dolientes, porque muchas veces ocurren hechos desafortunados, accidentes respecto a los usuarios, respecto a los pasajeros, y estas empresas no responden, más allá de lo que el SOAT pueda brindarle. Y ahí también hay un asunto que garantizar los derechos a los pasajeros, a los usuarios, debe ser fundamental. Es lo que inspira cualquier tipo de servicio, Adriana y Mauricio. Absolutamente, y acá voy a poner un ejemplo que pueda ayudar a clarificar cómo entender estas diferencias. Una cosa es el operador del aeropuerto y otra cosa es la aerolínea. Una de ellas es una empresa de transporte, que es la aerolínea. El otro es un operador logístico y de infraestructura, que es el operador del aeropuerto. Y esta es una figura con la cual estamos muy familiarizados porque así operan las concesiones viales, operan nuestros aeropuertos, etcétera, etcétera. Esta misma lógica tenemos que
trasladarla de algún modo a lo que sucede en el caso de las plataformas que intermedian con estos servicios y con muchos otros. Recuérdese que acá no estamos solamente hablando de transporte, estamos hablando de otra multiplicidad de negocios que están asociados a esa economía digital. ¿Qué es importante? Entender que, por supuesto, estamos acostumbrados a una forma de ser y de hacer en el mundo económico y en el mundo social. Sin embargo, estas lógicas no necesariamente corresponden, van un poquito más lento de lo que esperaríamos frente a cómo se está moviendo el mundo y las demandas de la sociedad. Es decir, volvemos a estar todos en el centro como usuarios y se conecta además con los principios de economía colaborativa, que es algo muy, muy interesante y es entender cómo se dan estas lógicas de todos ganan o por lo menos en principio así están planteadas. Claro, los taxistas tal vez dirán que en este esquema ellos no ganan mucho o que tienen más que perder. Podría ser, pero lo cierto es que en esquemas en los cuales para nadie es un secreto que en temas de vehículos, uno, es absolutamente costoso tener un vehículo, o sea, si ya uno lo compra y al salir del concesionario ya perdió en la inversión, le perdió valor, pues empieza a ser cada vez más costoso poseer. Las nuevas generaciones, millennials, centennials y seguramente todos los más jóvenes que sigan creciendo, así tengan la capacidad adquisitiva, no van a estar tan interesados en adquirir un vehículo por temas de impacto ambiental, de sociedad, etcétera, etcétera. Así que tenemos ese otro contra de los vehículos, pero a favor de estos modelos colaborativos. Lo que quiere decir que no van a existir, van a seguir existiendo, perdona, y es lo que no va a seguir existir es modelos tan tradicionales y no vamos a poder seguir manteniendo los estándares normativos que servían para el siglo pasado bajo unas lógicas de oferta, demanda y consumo mediadas por una visión de mundo completamente distinta, que es lo que nos sucede en Cuarta Revolución Industrial. Hay que entender que los modelos de negocio, y yo creo que Mauricio lo ha interpretado muy bien al trabajar en ese tipo de iniciativas, los modelos de negocio han cambiado totalmente. Ahora, por ejemplo, vemos algunas situaciones relacionadas con la tarifa dinámica. Antes, cuando uno tomaba un taxi, ¿sí? Uno tomaba un taxi y decía, bueno, señor, me lleva a tal parte, esto cuesta tanto, bueno, muchas gracias. Ahora la tarifa dinámica, la oferta, la demanda, que es otro asunto que también suponemos, representante, tiene que ser regulado porque a veces se convierte, y excúsenme, en un abuso en torno a la falta de posibilidades de movilizarse en Bogotá y en otras ciudades. Dos temas frente a eso. Primero, quiero devolver un segundito a algo que tú dijiste que me quedó volando en el aire, y es el tema también de la responsabilidad de quienes prestan el servicio, que al final terminan siendo los conductores. En el proyecto de ley se contempla un espacio para que las personas, los usuarios, puedan poner las PQRs, las quejas que requieran en un lugar donde puedan ser recibidas para hacer las investigaciones frente al mal servicio, no solamente del usuario, digamos, ciudadano, sino también del usuario conductor de la plataforma. Y un tema frente a tarifa dinámica. Hoy, por ejemplo, los taxis no pueden cobrar tarifa dinámica porque es el alcalde el que decreta cuáles son los costos. Entonces, hoy la economía está cambiando y la tecnología llegó para poder decir, oiga, ¿cuánto es mejor cobrar un poquito más y cuándo menos? Entonces, voy a dar un ejemplo. En una hora valle, hoy las plataformas bajan el costo por debajo de lo que vale un taxi amarillo. Entonces, la gente termina cogiendo un transporte de plataforma en detrimento de los taxistas porque ellos no pueden hacer eso. Entonces, hoy se contempla la posibilidad de que el ministerio cree el mecanismo para que ellos puedan cobrar tarifa dinámica, pero no podrán exceder el doble del mínimo, es decir, hay unos topes, pero siempre y cuando ellos cambien su sistema actual del taxímetro análogo a tablet y GPS, de tal manera que ellos también puedan jugar a eso. Le sirve al ciudadano porque muchas veces pueden pagar menos por una carrera, y le sirve al taxista porque puede cobrar un poco más y rentabilizar su negocio dándoles una ayuda. Y también incentiva la transformación hoy del taxímetro digital, que a mucha gente hoy le genera desconfianza. Claro, porque no podemos eso negar se intentó eso. hacer en Bogotá, pero muchos taxistas lo vieron como una presión, como que no les daban alternativas. Acá les están diciendo, mire, esto es voluntario y les va a permitir, en caso tal de que el proyecto sea aprobado en el Congreso de la República, les va a permitir tener una flexibilidad en el tema de las tarifas. No es un asunto fácil, sin duda, lo estamos viendo con el análisis que nos está aportando Adriana Molano, que es experta en todos estos temas, pero suponemos que
representante, esto requerirá de audiencias, de espacios, de conversaciones para que nos pongamos de acuerdo frente a un tema que es inaplazable. Vamos a hacer una gran audiencia pública nacional, la vamos a convocar dentro de unos días para que todos los sectores, tanto de taxis, de transportadores, de las plataformas, de usuarios, de ciudadanos, puedan aportar y seguir aportando. Esto es un proyecto que lleva un año. Recuerdo que hace un tiempo aquí hablamos en un programa de varios retos que había frente a la economía naranja, ahora que estás de naranja, y un punto básico y fundamental. ¿Qué vamos a hacer nosotros para lograr precisamente ese mecanismo de recibir las propuestas de los ciudadanos? Esto hay que concertarlo muchísimo, de tal manera que pueda pasar. Pero lo que sí hay claro es que hay un buen ambiente y muchos de los del sector de taxistas está diciendo, oiga, a mí me interesa antes de que se me desvalorice más el cupo. Y el Congreso también han dicho, venga, yo quiero, mándemelo. Hoy nos encontramos hacia las horas de la tarde con un grupo de congresistas que decía, mándemelo, que yo estaba esperando que esto llegara, cuente con mi apoyo. Acuérdense que lo radicamos con un representante, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, porque esto es un clamor nacional de todos los ciudadanos. De hecho, hemos alimentado el proyecto con muchas sugerencias que nos han venido llegando. Yo me reuní con empresas de taxis amarillos, me reuní con plataformas, con ciudadanos, buscando un proyecto que equilibre la cancha y que el ciudadano al final diga, oiga, yo me quiero mover en esto y es legal. Y vamos a estar muy pendientes a ver qué pasa, cómo entra en este trámite en el Congreso de la República, porque definitivamente este es un asunto que, insisto, no puede esperar más. Otro que además es como hermanito de este anterior proyecto, Adrián, representante Mauricio Toro, es el que regula la contratación de trabajadores en plataformas digitales para proteger sus derechos y también establecer obligaciones a las plataformas, porque, Adrián, aquí también han ocurrido distintos eventos muy desafortunados, accidentes con los rapitenderos, y no hay quien les responda. Y evidentemente esto también se ha convertido en una fuente de trabajo para miles de familias, no solo colombianas, sino también de los migrantes venezolanos que han llegado al país. Pero a día de hoy ellos están desprotegidos. ¿Eso también pasa en otras partes? También pasa en otras partes, pero también se están dando avances en temas de regulación, de pólizas, de cobertura para beneficiar, por supuesto, proteger a todos estos trabajadores de la era digital, que además no son solo ellos, ¿no? Yo podría declararme una trabajadora de la era digital porque estoy todo el día en el celular y muchos otros seguramente, pero también, por supuesto, para imponer responsabilidades y entender esta misma lógica de quién sería responsable de, por ejemplo, si pido un domicilio y me llega medio almuerzo, la galleta mordida, o ¿qué pasa ahí? ¿Debería ser responsabilidad de ese rapitendero, ese domiciliario, o debería ser responsabilidad de la plataforma? Todos estos son debates y resulta ser hasta risible poner un ejemplo como estos, pero es lo más claro y lo más humano para entender hasta dónde va la responsabilidad de uno y otro. Y creo que acá es importante poner en contexto que estamos bien quedados en términos de legislación al respecto. Uno de los temas más sensibles cuando se habla en sentido político amplio de qué necesitamos hacer para proyectarnos realmente en el escenario de la economía digital empieza a ser el debate sobre el futuro del trabajo. Ya tiempo atrás se había dado con bastantes costos y bastante sufrimiento, incluso a hoy, el tema de adopción de teletrabajo y de modalidades flexibles laborales para que las personas, teniendo su contrato de prestación de servicios o de nómina, puedan ejercer sus funciones desde su hogar, desde un café o una biblioteca. Si culturalmente nos ha costado algo que parece evidente tal vez para muchos de nosotros, ¿cuánto nos costará en términos normativos y en términos de debate político? Porque además acá viene el tema de los sindicatos, las centrales obreras y demás. ¿Cómo empiezan a ver que hay una precarización laboral, que es uno de los mayores argumentos, cuando seguramente quienes podamos defenderlo o estar a favor de estas nuevas normativas, digamos, hey, todo lo contrario, porque es que vuelve y juega, la norma de hace un siglo ya no aplica frente a estas nuevas modalidades? ¿Qué es el proyecto de ley de protección al trabajo digital, representante Mauricio Toro? ¿Cuáles son sus aspectos también fundamentales? ¿Bajo qué figuras se podrían realizar ese tipo de contrataciones para los trabajadores del mundo digital? Miren, acá hay una particularidad y es que este nuevo trabajo también está cambiando todos los paradigmas de la ley laboral.
del Código Nacional de cualquier tipo. Es decir, todo, absolutamente todo se quedó desactualizado frente a la velocidad de la evolución de la tecnología y la globalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? En Colombia solo existen dos tipos de contratos. El contrato laboral a término indefinido, digamos el contrato laboral, y está el contrato por prestación de servicios. Cuando uno se pregunta, una persona que está asociada o afiliada o presta un servicio para estas plataformas, ¿cuál de los dos cumple y no cumple ninguno de los dos? Porque resulta que queda como en un limbo y eso está hoy permitiendo que exista una eventual precarización laboral. Que además cualquier accidente de un muchacho de estos se está recostando al sistema subsidiado de salud y lo pagamos los colombianos. Entonces aquí lo que dijimos fue hay que crear una tercera vía que se llame el trabajo digital que responda a las condiciones y características de ese trabajo, como unos empleados autónomos que requieren también de una protección mínima. Entonces hoy el proyecto que contempla, lo primero, la póliza de accidentes. Sí. Si una persona, una mujer, un hombre que esté prestando un servicio para alguna de estas plataformas como trabajador digital se accidenta, pues tiene que estar cubierto por una póliza que paga la compañía, de tal manera que no nos cuesta a los colombianos, sino que lo asuma la compañía aseguradora. El segundo, muy importante. La compañía aseguradora, escúcheme, representante, es decir, la plataforma, digámoslo así, que tendría que contratar una póliza, de tal manera que esa plataforma... Que cubra a todos sus domiciliarios. Tan pronto el domicilio hace swipe, que es deslizar el dedo para empezar a prestar el servicio, inmediatamente queda cubierto de cualquier accidente para que pueda recibir trato en un hospital y a costo de la plataforma, digámoslo así, que sería la empresa a que contrataría la póliza. Lo segundo, ¿qué más? Una póliza de lucro cesante, porque una persona de estas se incapacita y es la única persona que lleva recursos a la casa, es decir, una persona que su hogar depende del trabajo de él o de ella, se accidenta, se incapacita 6 días, ¿quién va a llevar el ingreso a la casa? Esto le daría una posibilidad de tener un ingreso promedio de lo último que haya, digamos, facturado en la plataforma, de tal manera que pueda tener un ingreso. ¿Hasta por cuánto tiempo? Por el tiempo de la incapacidad. Correspondería al modelo de una ARL, de una aseguradora de riesgos laborales, pero bajo este modelo de seguro. Exactamente, tal cual, para poderles garantizar esa protección y así no queden desprotegidos de cualquier accidente, además de la formación en ciudadanía que tienen que tener y además de toda la capacitación que tiene que darles la compañía para que respeten las normas de tránsito y demás. Pero con esto vamos garantizando eso. Ahora, segundo, las plataformas tendrán que permitirles a ellos aportar al sistema por temas de formalización de acuerdo a los ingresos. ¿Por qué? Hay gente que tiene hoy 5 plataformas, es decir, te voy a dar este caso. Una persona que trabaja de cajero en un banco X, que tiene su contrato laboral a término indefinido y trabaja de 8 a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde sale y se va en su vehículo y presta el servicio en Cabify o en Bit o en Uber, de aquí 3 horas más para generar un ingreso adicional. El sábado se conecta a domicilios un rato y hace además Uber Eats, Merkeo, Rappi y se conecta al mismo tiempo a todas las plataformas a ver cuál le arroja servicio. Cuando usted mira, aquí hay una mezcla de todos los tipos de contrato. Entonces, lo que necesitamos aquí para garantizar la formalidad, que aporten y ahorren al sistema de salud, pero sobre todo a pensiones, y también aporten al sistema de salud, es que puedan cotizar por los ingresos que tienen. De tal manera que así garanticemos formalidad, protección, no precarización y estabilidad a las plataformas, porque hoy la incertidumbre que hay. Han llegado 250 millones de dólares de inversión a esas plataformas, más de 50 debe haber hoy en Colombia. Hay de todos los tipos de modelo de negocio, pero además hay una inversión casi de 200 por llegar. Entonces la gente está diciendo, aquí no hay las normas claras ni las reglas claras, Colombia es líder en esto. Rappi es un invento colombiano de unos grandes emprendedores y así muchas más. Incluso hay plataformas que le están permitiendo a las personas devengar más de un salario mínimo. Le voy a dar el ejemplo de una para que ustedes vean que es que a veces se rapitiza el discurso y se olvida que hay muchas más plataformas. No voy a decir el nombre de esa plataforma, pero esa plataforma hoy le permite a una persona que antes era mensajera de una empresa, que solo tenía sus picos en la nómina, de resto estaba ahí en la empresa sentado por un salario mínimo, hoy le permite esa plataforma trabajar las mismas 8 horas, pero atendiendo diferentes domicilios y no tiene tiempos muertos. Incluso puede trabajar si él quiere sábados y domingos de acuerdo a su necesidad y se puede ganar hasta 3 salarios mínimos, es decir, 3 veces lo que ganaba antes. Esa persona tiene que entender que tiene que aportar a pensiones voluntarias por ese excedente para garantizar su pensión y las plataformas deberán garantizar que le pueda ayudar a cotizar de acuerdo a esos ingresos y así evitar la formalización, promover la formalización y evitar la informalidad. Bueno, en un país donde la informalidad llega casi al 60% dependiendo de muchos sectores y en el campo, bueno, ni hablar, supera el 80%.
50%, parecería ser una alternativa. El gobierno nacional ha venido también dando algunas pinceladas de lo que sería una nueva forma de contratación más flexible, incluso por horas y demás, que es un asunto que está ahí. No hay ninguna reforma laboral en ese momento, hay que señalarlo, lo hemos escuchado durante los últimos días hasta la saciedad, que esté avanzando. Este es un proyecto que sí ya está en el Congreso de la República. Adriana, ¿usted cree que las plataformas van a dar ese paso de poder vincular a través de estas distintas posibilidades a sus trabajadores? Absolutamente. Sencillamente porque la lógica de expansión las obliga a que tengan que formalizarse en estos aspectos. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con estas plataformas, desde las más pequeñas hasta las más grandes? La apuesta es crecer, 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 y de ahí las búsquedas de inyecciones de capital y terminar siendo unicornios, como es el caso de Rappi y bueno, tantos otros en América Latina. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que particularmente no encuentren una legislación en Colombia, tal vez sí la van a encontrar en el exterior, y tal vez en el momento en que empiecen a expandirse, que es su lógica y su naturaleza, sí van a necesitar armonizar esa normativa. Pero si quieren hacerlo, es que a uno le la queda como la duda de que por no lo menos es la así. voluntad pública es que sí. El tema es, por supuesto, hay unos sobrecostos que van a impactar sin duda alguna sus estados de resultados, como sucede, claro, a asumir, porque nosotros trabajamos esto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que las agremia, y tuvimos una mesa de trabajo con varias de las plataformas. Ellas dicen, no, nosotros también estamos aprendiendo, es que esto es nuevo para nosotros, y nosotros estamos dispuestos a dar ese paso. Están dispuestos a cubrir la póliza, a pagar la póliza, a la póliza de lucro cesante, a poder reportar los ingresos para poder hacer las retenciones y trasladárselas al sistema. Este es un llamado más al gobierno nacional para que pueda acelerar este proceso de tal manera que el PILA permita eso, y así la gente pueda lograr tener una protección y no precarización. Es decir, las plataformas están cediendo, están diciendo abramos el debate porque les conviene tener un marco regulatorio claro para seguir recibiendo su inversión. Para seguir creciendo, Adriana. Para seguir creciendo. Pero acá quiero hacer una anotación que conecta el tema de las plataformas de movilidad y de transporte y este caso particular, y es el llamado a todos esos trabajadores de la economía digital o todos los que no son en caso de los taxistas. Se deben construir argumentos desde la lógica de negocio y de comprensión de cómo nos estamos proyectando como país para abordar estos debates de una manera que sea clara y que sea constructiva. Es decir, los debates o desde las centrales obreras o desde el sindicato de taxistas y demás no pueden quedarse en el discurso de precarización o tantos otros que venimos escuchando. Finalmente necesitamos que entender desde lo político, el sentido amplio de cómo nos estamos construyendo como nación, implica, entre otras decisiones, como que somos parte de la OCDE, en consecuencia, asumimos unos desafíos como país para evolucionar en estos nuevos contextos económicos globales. ¿Qué quiere decir? Que si esa es la apuesta como país, y además está comprobadísimo desde las lógicas de desarrollo y de sostenibilidad, que ahí hay unos caminos muy interesantes por seguir y que parecieran ser una ruta si es que las construimos de manera correcta, de forma conjunta debemos aportar a la construcción. Y podría ser que se le encuentren, no sé, vacíos o temas que se puedan complementar en los proyectos de ley. Estoy segura de que ustedes están dispuestos, representantes, también a tomar nota y hacer las aclaraciones que sean pertinentes. Lo cierto es que el debate público, y a propósito de las audiencias, necesita escalarse. Como ciudadanos necesitamos entendernos como ciudadanos digitales, y eso nos pone a pensar en unas lógicas completamente distintas a el contrato de nómina y mi prima y mis prestaciones o a el cupo de mi taxi. Ha de evolucionar ese discurso desde los ciudadanos para poder tener un debate que sea certero y constructivo en el marco de quiénes vamos a ser como una Colombia digital, que finalmente es la apuesta. Es una nueva forma de contratación que no sería entonces un contrato laboral, pero tampoco un contrato de prestación de servicios, sino algo totalmente innovador. Y aquí usted nos ha dado una gran noticia, Mauricio, lo registramos hace un momento, que las plataformas están dispuestos a dar el paso con todos los costos que esto significa. Y los trabajadores, porque también es importante que esos trabajadores del mundo digital, Adriana, puedan ser conscientes que tienen
unos deberes que asumir, porque muchas veces los hemos visto protestando y demás, pero ¿qué tanto están dispuestos ellos a dar? Esto es un ejercicio en el que todos ponen y todos recibirán también, Mauricio. De acuerdo, y este es una obligación que tenemos los ciudadanos, de venga, esto llegó, claro, esto es una realidad, yo cómo voy a garantizar la protección de los derechos mínimos laborales, pero también yo cómo adapto esa realidad y yo me adapto a ese nuevo marco normativo, es decir, aquí hay trabajadores digitales, estamos creando el marco para garantizarles no precarización laboral y unos derechos mínimos, las plataformas están cediendo y de tal manera que todos puedan tener pues, la regulación necesaria. Eso es el reto que tenemos. Y vamos a hacer audiencia pública también de este proyecto, vamos a recibir, las centrales de trabajadores han mandado un mensaje muy positivo, donde dijeron, nosotros estamos estudiando el tema, analizando el tema de trabajo digital, lo dijeron en el último encuentro que hizo la ANDI este año, donde decían, nosotros ya sabemos que esto hay que estudiarlo con mucho detenimiento, es una realidad. ¿Cómo vamos a garantizar la protección también de aquellos ciudadanos que generan un ingreso de esas plataformas? Pero quienes dicen, no, que tienen que vincular 100% al prestador del servicio, a ese asociado a un contrato, pues son 80.000 nomás en Bogotá de una de esas plataformas. Ninguna empresa tiene esos 80.000 empleados y pocas en el mundo. Eso quiere decir que se quebrarían y no serviría ni el ingreso adicional que están llevando unos, ni la inversión de trabajo fijo que están generando también las plataformas, porque esto es otra cosa. Las plataformas, además de que garantizan la vinculación de algunos usuarios, también hay gente que trabaja en esas oficinas y son 600 por un lado, 800 por el otro, en un momento donde el desempleo ha venido aumentando. Ellos están generando posibilidades de empleos directos también, de eso no se habla a veces. Claro, hay un tema particular, hay muchos dentro de esas plataformas que devengan menos de un salario. Sí. Eso es otro tema que hay que abordar y esta es la discusión que tenemos que dar, pero eso es una realidad de están generando ingresos. De otra manera no tendrían. Sí. Muchas personas que vienen de Venezuela encontraron allí una solución parcial mientras logran normalizar su situación en Colombia. Regulación frente a estos temas que son fundamentales, que son los temas de los que se hablan en la calle, ya están en el Congreso de la República y lo que requieren Adriana y representante Mauricio Toro es mente abierta, concertación para que seamos capaces de avanzar como país en esas distintas formas de regular claramente todos estos modelos de negocios, como decía Mauricio al principio, que llegaron para quedarse, Adriana. Esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto ya no tiene vuelta de hoja. De hecho, si vemos cuál es la reflexión y el análisis que se hace hoy de cómo se pinta el mundo se parece a una biosfera, a un ecosistema como el de la primaria que le enseñaban a uno, pero ya es una biosfera que opera desde lo digital con unas lógicas completamente distintas. Todos hemos escuchado de la cuarta revolución industrial, de hecho incluso en Colombia tenemos un centro pionero en este tema en América Latina. Al final, ¿de qué se trata eso? Y es la frase que todos hemos escuchado de que el mundo cambió. Sí, el mundo cambió, pero cambió tan profundamente las lógicas de toma de decisiones, de estructuración de lo económico, de los negocios, de la vida pública y privada, pues termina dándonos este nuevo marco de acción. Y obviamente nuestros industriales, los empresarios del mundo, están hoy pensando no como en 3.0, en donde solo teníamos computadores, y ahora están pensando en 4.0, con todas las nuevas relaciones que supone lo digital. En esa medida, por supuesto, estamos en un momento de tránsito y es normal tener estos debates. Agradecemos todos tener estos debates. Lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos es entender que el mundo digital se mueve mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados. Y dos, que deberíamos todos nosotros entendernos, y particularmente los legisladores, desde la perspectiva de somos una generación bisagra. Lo que proyectemos hoy va a tener unas implicaciones serias frente al futuro de cómo vamos a construir nuestras sociedades. Y creo que esa sí es una responsabilidad que tenemos todos, pero particularmente quienes o podemos compartir opiniones, o quienes estamos dando el debate político, o quienes vamos a participar de las audiencias, porque esa es nuestra responsabilidad. El futuro va a ser digital y esto puede ser bueno o malo. La mitad de la población del mundo está desconectada, no cuenta con internet y en muchos casos ni siquiera tiene ni agua potable ni electricidad. Ese es un problema muy serio y muy complejo que necesitamos resolver como sociedad a nivel global. Pero entre tanto, para todos los demás,
el mundo digital va a seguir moviéndose, cada vez va a ser más rápido y cada vez va a demandar de nosotros una mente más abierta y una visión mucho más digital. Yo le tengo buena noticia ¿Sí? a Adriana en este sentido, y es el Congreso se ha renovado de una manera impresionante. La Cámara de Representantes se renovó un 60% hace año y medio, de los cuales un gran porcentaje somos menores de 40, que estamos pidiéndole al gobierno, venga, rápido, acelere esta transformación. Centennial, ¿no? Hay una mezcla de todo. La generación guayaba también un pedacito ahí en el borde, pero estamos todos entendiendo que esto llegó para quedarse. Y mire que no ha tenido dificultades en el diálogo. Es un Congreso completamente distinto, y eso acaba de pasar también en las elecciones. Qué pena que le meta el tema político, pero eso es una realidad. Pero ya que tocó el tema eso político. Es una realidad de que va a haber ambiente para estos temas en el futuro mucho más. Representante, ya que metió el tema político, sí, la conclusión clara es que hay que bajarnos de la máquina de vapor y subirnos en esta cuarta revolución industrial. En Colombia no pasamos como por muchas otras etapas que hay en la mitad, pero definitivamente toca darse la pela, como dirían en muchas regiones del país, en torno a este asunto. Le metió tema político, no puedo dejar de preguntarle cómo le ha parecido la designación de al hasta hoy canciller, el señor Carlos Holmes Trujillo, como nuevo ministro de Defensa, en momentos muy complejos, en momentos muy difíciles, en los que se han recibido una serie de denuncias verdaderamente muy preocupantes en torno al episodio del bombardeo en el departamento de Caquetá. Dígame, me pone usted en problemas, porque nosotros recibimos esto con mucha tristeza, la designación de Carlos Holmes en el Ministerio de Defensa, entendiendo primero que no ha sido un buen ministro de Relaciones Exteriores. Aquí están premiando a alguien que ha hecho la tarea mal, que ha sometido a Colombia a un oso internacional, y al presidente con la tal cruzada en contra de Venezuela que no resultó en nada, que nos ha metido a nosotros en una cantidad de decisiones internacionales que nos ha hecho quedar muy mal, y al presidente de la República también, y nada de eso ha dado resultado. Entonces, para mí ha sido un pésimo canciller, que ha manejado pésimamente las relaciones internacionales, que ha roto con toda una tradición donde Colombia se reconocía como un país muy serio, pero sobre todo con un país muy técnico. Y estos daños pues han afectado y han mellado el nombre de Colombia a nivel internacional. Fuera de eso, su posición frente al proceso de paz también ha sido muy crítica, y hoy poner a una persona que ha tenido y ha fijado esas posiciones tan duras con un proceso de paz y posconflicto de ministro de Defensa, pues para mí no es más que una afrenta también al Congreso de la República, que le dice al presidente, venga, tiene un ministro que hace 15 meses hemos dicho que tiene problemas, pero hace 8 se han hecho unas denuncias por parte de diferentes sectores donde le decíamos es hora de sacarlo, y casi que no logramos que nos hicieran caso, que fue la moción de censura que al final iba a pasar y le tocó Carlos Holmes renunciar. también tiene una moción de censura en camino. Pero sin duda, y es que no solamente es como Carlos canciller, Holmes, ¿no? también tiene el ministro de Agricultura una en camino, se habían hecho unas anteriores a la ministra de Transporte, es decir, hoy nuevamente, en lugar de tratar de concertar el presidente de la República, bajar la presión que tiene sobre el Congreso y presentarle a los colombianos un ministro de Defensa que dé las garantías, sobre todo de la protección civil, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, sino de todos los colombianos, pues se queda en borrador, porque con este nombramiento lo único que hace es exacerbar los ánimos y la tensión que hoy existe en el Congreso y en el país político. Adrianita Molano dice, no, yo paso, temas de Me revolución me declaro impedida, como es costumbre recientemente, ¿no? Me declaro impedida en el tema. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante, pero sobre todo muy ilustrativa frente a estos temas, porque todos a diario tenemos en nuestra vida, Mauricio y Adriana, la relación con los rapitenderos, con el conductor de Uber, de Cabify y demás, pero no nos ponemos a pensar cuáles son las condiciones en las que estas personas están adelantando su trabajo. Aquí están, insistimos, llegaron para quedarse todas estas plataformas digitales y hay que entrar a regularlas. 2 importantes proyectos de ley que ya están en el Congreso de la República. Vamos a escuchar hablar de ellos insistentemente. ¿Tenemos alguna fecha, Mauricio, ya al final para ver cuándo podrían estar ya del otro lado estos proyectos? ¿Se ha puesto alguna meta? Están apenas ya en agendamiento. Yo creería que el primer debate de 4 que tienen que tener se debe estar dando antes de finalizar el año. Pues ojalá así sea, porque insistimos, también son temas que no dan espera. Muchas gracias, Adriana Molano, consultora en temas digitales, sin lugar a dudas una persona que sabe y mucho de cultura e innovación digital, y representante Mauricio Toro, gracias a que existe usted y está ahí empujando estas iniciativas para que el Congreso sea realmente un Congreso 2.0, 4.0, lo que haga falta, porque 6.0. Ojalá. Esto está basado en la porque de lo realidad. contrario... Sí.
nos Porque lleva nos al que falta trajo. harto también Así en es. gobierno digital, ¿no? Ahí Bueno. queda en punta. Ese es otro tema, ese nos da para otro programa. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre conectados a Opina Bogotá, la opinión, el debate, el análisis en Canal Capital. Muy buenas noches.